Muertes y cuantiosos daños en Albania tras un sismo que sacudió al país el martes. El temblor de magnitud 6,4 se registró durante la madrugada y su epicentro se situó en el mar Adriático, 34 kilómetros al noroeste de Tirana. Según explicó un sismólogo a la televisión local, se trata del peor terremoto registrado en la región de Durrës en casi un siglo. Las autoridades movilizaron a unos 300 militares para participar en las operaciones de socorro. Varias réplicas se sintieron después del temblor principal, y el Centro Sismológico Euromediterráneo informó que la más fuerte alcanzó una magnitud de 5,3. La misma región de Albania había registrado en septiembre un sismo de 5,6, que entonces fue considerado por las autoridades como el más fuerte en los últimos 20 o 30 años. Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica, por lo que los temblores de tierra son frecuentes. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. Ya en esta tercera parte de nuestro programa vamos a estar conversando acerca de la situación que se está generando en Colombia. Pero antes quiero recordarle que nos pueden sintonizar a través de las pantallas de Boreal Televisión para la República Dominicana y para el resto del mundo a través de nuestra página web www.borealtelevisión.com. Usted se va a transmisión en vivo y va a poder disfrutar de este programa y de toda la programación que tiene Boreal Televisión destinada para todos ustedes. También a que nos sigan a través de las redes sociales, @BorealTeleHD, la cuenta de nuestra casa, @Panorama Internacional RD, la cuenta de nuestro programa, y mis cuentas personales, @DaniloG Medios. Como le contaba, en esta parte del programa vamos a estar hablando de la situación que se ha generado en la última semana en Colombia, ¿no? Y es que desde el día jueves las movilizaciones y las manifestaciones han ido en aumento. Hasta un paro nacional lo han convocado. Tenemos a 3 invitados, ya lo presentaba en la primera parte del programa. Ellos son Carlos González, Pablo Quintero y Daniel Felipe Castrillón, que se encuentra en el país cafetero. En esta parte del programa vamos a estar conversando y analizando la situación que se está generando en Colombia, ¿no? Le decía que desde el jueves pasado diferentes manifestaciones, movilizaciones y hasta un paro nacional han convocado en este país. Bueno, por mejoras salariales, por el aumento de las cotizaciones en los pensionados. También los universitarios piden aumento del presupuesto. Desde el año pasado vienen pidiendo aumento al gobierno de Iván Duque. Pero tenemos que hacer un análisis y una reflexión para los pueblos de América Latina y para toda la región, ¿no? Y es que estas protestas no se pueden convertir y pasar a un tema vandálico. Podemos ver cómo unas protestas sociales han generado destrozos en las empresas, en las diferentes instituciones, en las plazas, en los comercios. Entonces hago este llamado a la reflexión, porque vemos, por ejemplo, a Chile, semanas de protesta, pidiendo mejoras salariales, en todo el tema social, pero destrozan el metro, destrozan el patrimonio de la ciudad, del país. ¿Y quiénes son los más afectados? Los más afectados es el pueblo, la gente de pie, los ciudadanos, que en estos momentos están pasando trabajo, están pasando penurias para poder ir al trabajo y regresar a la casa. Entonces este llamado a la reflexión a los pueblos de América Latina, para que en el momento de sus protestas o de las protestas que se hagan, que son válidas obviamente para las mejoras en todo este aspecto social, también que tomen en consideración y pongan esa parte que es el sentido de pertenencia. Y al hacerle daño, obviamente te estás haciendo daño tú mismo. Entonces, bueno, para tocar estos temas y después de esta reflexión que hemos hecho, tenemos a Daniel Felipe Castrillón, que él se encuentra desde Colombia. Y bueno, le hago esta primera pregunta, Daniel. ¿A qué se debe todas estas protestas que se están dando en Colombia y las razones de las movilizaciones que llamaron hasta un paro nacional? Sí, el paro en Colombia se da a partir del paquetazo del gobierno de Iván Duque. La reforma tributaria, la reforma pensional, la muerte de líderes sociales, la no implementación del acuerdo de paz, el déficit presupuestal en salud y educación, son muchas de las causas de la movilización del pueblo colombiano. El pueblo colombiano sale a las calles diciéndole al gobierno de que nos escuche, de que haya una sinergia entre el Estado y el pueblo colombiano, y así podamos sacar este país adelante. Daniel, hay encuestadoras, medios de comunicación y analistas que han dado algunos datos. Por ejemplo, ellos hablan de una desaprobación del 69% de la gestión de Iván Duque. El 44% de los trabajadores en Colombia ganan menos de sueldo mínimo. De 8,5 millones de pensionados, solo 3 millones alcanzan
pensionarse. Los universitarios desde el año pasado vienen pidiendo más presupuestos en las universidades. Esto es una realidad, todos estos datos que vengo hablando. Tiene que ver esto con las consecuencias que se generaron en las elecciones regionales pasadas, donde el partido de gobierno salió derrotado. Sí, claro. Gran ejemplo del descontento del pueblo colombiano con el gobierno fue que propuestas alternativas asumieron el mandato en grandes capitales del país. Ejemplo, Medellín con Daniel Quintero, en Bogotá con Claudia López, en Manizales con Carlos Mario Marín, y así sucesivamente en grandes capitales del país, donde se votaron por propuestas nuevas, alternativas, que se sintieran más cercanas al pueblo, y el gran descontento con el Partido del Centro Democrático, que fue el gran perdedor en las elecciones regionales del país. Pablo, Daniel, no se puede negar que en Colombia hay problemas, hay dificultades. Pregunto, ¿el trasfondo de estas protestas tiene que ver con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Pueblo y el financiamiento de Nicolás Maduro? Sí, Danilo, para responder tu pregunta, es muy importante entender la influencia de organizaciones como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo en las últimas protestas que se han venido desarrollando tanto en Bolivia como en Chile y en este caso Colombia. Es evidente que grupos de izquierda o ultraizquierda, como en el caso del partido de la guerrilla colombiana, la FARC, y el partido de Gustavo Petro han manifestado un rotundo no a las políticas del presidente Iván Duque. Recordemos también que existe cierta influencia en el caso venezolano sobre el apoyo que le ha dado, en este caso Cuba y el mismo presidente Nicolás Maduro, a lo que está ocurriendo aquí en Latinoamérica, todo este tipo de protestas, el gran aprovechamiento de la diáspora venezolana para de alguna forma movilizar a todas esas personas a que se protesten, incurriendo en violencia, en actos de desestabilización. No. Es de aclarar. Primero, aquí la gente se está movilizando por otras circunstancias, ¿sí? Aquí ni Maduro ni en el Foro de Sao Paulo son, digámoslo, los medios que involucran a la movilización. Nosotros tenemos que aclarar de que la gente sale a las calles es por las reformas que quiere implementar el gobierno. Aquí ni Nicolás Maduro ni los que participan del Foro de Sao Paulo tienen que ver con estas protestas sociales. Primero, no se le está pagando a nadie para que salga a las calles. El paro se da a raíz, como les dije ahora, del paquetazo del gobierno de Iván Duque. Lo que nosotros queremos y lo que quiere el pueblo colombiano es que escuche a los diferentes sectores sociales, culturales, que escuche a los campesinos y que escuchen a la nueva convergencia que viene a través del acuerdo de paz, porque la gente ahora quiere implementar el acuerdo de paz y por eso vemos pues la baja popularidad del gobierno, porque no quiere implementar ninguna de estas rutas, ningún camino que lleve a la sinergia del pueblo colombiano con el Estado. Los grupos de izquierda se la tenían jurada a Iván Duque. Teniendo de ejemplo a Chile y a Ecuador, ¿cómo no se tomaron correctivo para que esto no llegara tan lejos? No. También es de aclarar. Las marchas que se están dando en el país, el paro que se da en el país no es ni de izquierda ni de derecha. Este paro abarca a todos los actores sociales, culturales y políticos. Este paro es un paro ciudadano, es un paro cívico, es un paro que se hace también con paz, ¿sí? Porque nosotros y el pueblo reclama de cierta manera que no se hagan estas reformas pensionales, tributarias, y que se implementen, como les dije ahora, los diferentes procesos, los diferentes proyectos, que se escuchen a las comunidades para que así haya ese contacto, haya ese buen manejo del pueblo colombiano con el Estado. Por eso la gente sale a las calles, por eso sale a decirle a Iván Duque y a su gabinete de que escuchen esto, de que escuchen lo que está pasando en el La Guajira, que la gente se está muriendo de hambre, de que escuchen lo que está pasando ahora con las políticas que quieren implementar el fracking, ahora con el medio ambiente, donde están matando los tiburones porque les están cortando las aletas, lo que está pasando en el Cauca, la muerte de líderes sociales. Por eso y mucho más es que la gente está saliendo a las calles. Sí, Danilo, respondiendo a tu pregunta, es importante entender que
Gustavo Petro ha sido el principal contrincante de Iván Duque en el sistema político colombiano actual. Por otro lado, ha existido una influencia del Grupo de Puebla, de organizaciones como el Foro de Sao Paulo, y por parte del mismo Nicolás Maduro ha respaldado a nivel mediático, se ha manifestado a favor de grupos delincuenciales, en este caso, que de alguna u otra forma no protestan, sino dañan el erario público, manifiestan a través de violencia, y la verdad los colombianos no quieren eso. Pero es importante destacar la influencia de grupos de ultraizquierda, grupos abiertamente comunistas, como lo han manifestado en diversos comunicados, en apoyo a estas protestas que dejan de ser reivindicativas, porque lo que buscan es la violencia y de alguna forma saltar el diálogo y buscan es cambiar un modelo por la vía de las armas, por la vía de la violencia. El mismo presidente Iván Duque ha sido muy enfático, el derecho a la protesta está contemplado dentro de la Constitución colombiana, pero hemos visto a través de las redes sociales diversos videos donde manifestantes llegan a límites donde la violencia se convierte en un caos, persecuciones hacia comerciantes, destrucciones del Transmilenio y por otro lado amenazas hacia las familias de algunos dirigentes políticos. Vemos que los gobiernos de izquierda, la gran mayoría, han sido un desastre. Y los gobiernos democráticos han tenido, a pesar que han tenido economías estables, tienen muchos descontentos en la población. ¿Hacia dónde se dirige América Latina? Personalmente pienso de que la población latina, América Latina, busca más un modelo de gobierno que sea más cercano a las comunidades. Y esto va más allá de extremos, de izquierdas o derechas, va más allá de partidos. Esto va más allá de colores políticos, lo que en cierta manera piden y vemos según las marchas y según las protestas en América Latina, de que el pueblo solamente pide acompañamiento, pide protección del Estado, pide de que nos escuchen, y por eso vemos en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, muchas de estas causas. Lo que ha ocurrido en Sudamérica en los últimos días y en las últimas semanas han sido una escalada de violencia generalizada. Diversos grupos se han visto vulnerables, precisamente la clase trabajadora, por este tipo de manifestaciones, pero recordemos que todo esto tiene un antecedente. Las últimas protestas en Chile, lo que ocurre en Bolivia, ha sido un efecto catalizador, lo que llaman efecto dominó, para que la situación en Colombia se haya visto agravada en las últimas protestas también. Por otro lado, recordemos que existe cierto tipo de influencia en este país, en este caso en las movilizaciones, por parte de organizaciones internacionales como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Abiertamente han estado respaldando estas movilizaciones, unas movilizaciones que se alejan de lo pacífico e incurren en la violencia y el vandalismo. Por otro lado, hay que recordar que en el contexto colombiano, el presidente Iván Duque no cuenta tampoco con una alta popularidad, y según cifras del Banco Mundial en el año 2017 es el segundo país de Latinoamérica con más desigualdad social. Entonces aquí de alguna forma estamos dándonos cuenta de que existen algunas grietas sociales que justifican este tipo de manifestaciones. Ya vamos a seguir conversando con Daniel y con Pablo y en el próximo bloque con Carlos González. Vamos a ir a una pausa y ya venimos con más de su programa Panorama Internacional. Follow Mr. Trump. Un mensaje más alarmante que nunca. La ONU advirtió el martes que ya no es posible seguir aplazando las acciones radicales para reducir las emisiones de CO2 y evitar una catástrofe climática. Si hubiéramos actuado en 2010, habríamos tenido que reducir nuestras emisiones en un 3,3% al año. Debido a la dilación climática que tuvimos esencialmente durante estos 10 años, ahora necesitamos una reducción del 7,6% cada año. ¿Es posible? Absolutamente. ¿Se necesitará voluntad política? Sí. ¿Necesitaremos el apoyo del sector privado? Sí. Pero la ciencia nos dice que podemos hacer esto. El organismo afirmó que cualquier aplazamiento más allá de 2020 pondría rápidamente fuera del alcance el objetivo ideal pactado en el Acuerdo de París sobre el clima. Estas emisiones, generadas en particular por las energías fósiles, aumentaron 1,5% anual en la última década, y según la ONU, no hay ninguna señal de que alcancen su techo en los próximos años. El mundo ya se calentó 1 grado Celsius, lo que llevó a la multiplicación de catástrofes climáticas. Los últimos 4 años fueron los más cálidos jamás registrados.
y cada medio grado adicional agravará el impacto de los desarreglos climáticos.